Palaric contándonos acerca de esto. Vamos a estar hablando de pobreza energética. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Saludo muy grande para la política en debate, para toda la audiencia. Bueno, muy bien y expectante a que nos comentes esto porque además hay muchas contradicciones en las cifras que yo he podido ver, así que me gustaría que primero que me expliques cuál es este concepto de pobreza energética, sobre todo en un contexto en el que se quieren conseguir divisas a través obviamente de la energía y además porque hemos estado hablando en este último tiempo de los subsidios que en realidad de alguna forma encubren lo que es un aumento, ¿no?, inminente en los servicios. Sí, totalmente. Me parece que es un tema muy actual, sobre el que hay mucha tela para cortar. Me parece importante introducir este nuevo concepto, ¿no? Esta nueva dimensión quizás de lo que es la pobreza vinculada a la energía. Hablamos de la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan las necesidades domésticas básicas, ¿no? O que en todo caso se ven obligados a destinar una parte excesiva quizás de sus ingresos a pagar estas facturas. Existe un índice de pobreza energética, esto fue creado por el Gobierno Nacional en 2021, con algún nivel de interna en aquel momento dentro del Frente para Todos, con el objetivo de medir el impacto de la tarifa en los ingresos totales de los hogares. Hablamos del gas, de la red de energía eléctrica, del gas envasado o del gas en garrafa, ¿no? Hay que tener en cuenta que luego del anuncio de la segmentación de tarifas, se dejó de hablar, ¿no?, de esa medición y de esos datos. Hay dos mediciones que se manejan dentro del gobierno que son bastante disímiles. Está lo que es proajuste y lo que definimos como antiajuste, ¿no? Según el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que coordina Tolosa Paz, hay una pobreza energética que en este momento está afectando al 22,9% del total de la población. Esto quiere decir el 17,5% de los hogares, lo que equivaldría a un aproximado de 10 millones de personas. En cambio, según datos del Enargás, hasta principios del año 2021, había 1,46 millones de hogares que están bajo de la línea de pobreza energética, esto que acabamos de definir recién, ¿no? Y que además asegura que 2,8 millones de hogares salieron de esa condición entre 2019 y 2020. Digo, para el decil primero de la población, o sea, el 10% más pobre, el gasto en tarifas implica el 17,5% de los ingresos. Esto según el Enargás. Después digo, hay otro dato acá que es interesante, que es el de indigencia energética, que bueno, eso ya tiene que ver con familias que tienen que destinar más del 20% de los ingresos totales a pagar de tarifas, ¿no? Hay algunos cuadros bien interesantes para seguir la evolución de todo esto, y bueno, sí tener en cuenta que bueno, con un ritmo continuo se va modificando la condición de vida de los ciudadanos, ¿no? Digo, los umbrales de la calidad de vida cambian, y hoy en el siglo XXI realmente no debería existir un vacío de políticas que de mínima no te aseguren, digo, la provisión de agua, de gas y luz, como necesidades que son básicas para una subsistencia, digo, medianamente, mínimamente digna. En ese marco no se debería poder ajustar y mucho menos negociar con lo que implica el acceso a los servicios y el impacto en la calidad de vida. Por eso es que de alguna manera esta segmentación nosotros venimos planteando que estuvo diseñada para que las familias queden afuera del subsidio, ¿no? Digo, cuando veíamos en un primer momento la manera en la que se planteaba la inscripción con un plazo mínimo de 10 minutos para poder cargar tus datos, y bueno, claramente nos daba la pauta de que la gente que no tiene conectividad o claro, la gente mayor que no sabe utilizar quizás la tecnología digital iba a quedar afuera, ¿no? De hecho, hoy hay 4 millones de familias que quedan afuera de este subsidio. Después algunas cuestiones absurdas, ¿no? Este planteo respecto de, tenés un bote o tenés un avión como requisito absurdo, digo, a la hora de poder completar ese formulario, ¿no? Claramente, lo que vos planteabas recién, hay de alguna manera encubierto una medida que profundiza los niveles de ajuste a los que hoy le hace frente la Argentina, ¿no? Bueno, interesante el planteo, conocer también estos datos, estos porcentajes que vos nos mencionabas, Nacho, y sobre todo tener presente de que hay mucha gente que incluso cuando fue la pandemia y podías
prorrogar por algunos meses el pago de determinados servicios, no lo hacía porque efectivamente no tenía cómo compensar eso, ¿no? No llegaba ni siquiera a poder cubrirlo, después tuvieron que hacer incluso planes de pago, eso me consta, en Salta ha pasado, y además nosotros tenemos que tener presente que acá los servicios han sido mucho más caros que en otros lugares. Hay una falta de federalismo que se expresa respecto de la distribución de todos los subsidios. Salta es una provincia que depende en un 80% de sus recursos de la coparticipación nacional, que siempre suele correr de atrás, en sintonía con lo que sucede en todo el norte grande, ¿no? En toda la región del NOA y también del NEA, niveles de atraso que son históricos, y que en definitiva muchas veces se declama de la boca para afuera la necesidad de federalizar, pero es una deuda histórica. En estos momentos, digo, también para sumarle la crisis energética que se vive, la verdad que termina expresándose, como sucedió hace poco más de un mes y medio en La Viña, con la suspensión del servicio de recolección de residuos. Digo, hoy la Argentina se encuentra frente a la necesidad de importar energía, pero no para que funcione la fábrica, no para reactivar el sistema productivo, sino lisa y llanamente para poder prender la luz. Digo, ese déficit también de alguna manera requiere, como decías vos, que se redireccione de alguna manera el ingreso y que los dólares que le hacen falta a la Argentina para poder seguir importando aparezcan de algún lado. Nuevamente, como sucede por lo general en situaciones de crisis en la Argentina, vemos que el queso se termina cortando por lo más fino, y esta segmentación en realidad me parece que en todo caso es un redireccionamiento de recursos que salen de los sectores populares, de los sectores medios, de los sectores trabajadores, de la pequeña y de la mediana empresa, para terminar subsidiando a los grandes grupos económicos, como suele pasar, ¿no? Hay que ver qué sucede cuando se oficialicen los nuevos cuadros tarifarios. No hay certeza de qué es lo que vaya a suceder. Vamos a ver los primeros días de septiembre cuando llegue la factura, y cuando en definitiva mucha gente se entere de si va a seguir cobrando o no este subsidio, ¿no? Yo me imagino que la verdad se van a tomar un montón de medidas judiciales, se va a llenar de amparos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Se viene de alguna manera desarrollando todo este proceso con muy a los ponchazos, ¿no? De manera muy improvisada, y eso lógicamente va a tener consecuencias. Sí, sí, fue tan improvisado que recuerdo que cuando empezó, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder anotarse en los subsidios, recién también ahí no solamente se empezó a instalar el tema, sino que se empezó a conocer la publicidad que había en ese sentido. Conozco también muchas personas que por no tener los servicios a su nombre, por ejemplo, no se anotaban cuando eso es posible. Y digo, todo esto también tiene que ver con esta improvisación, quizás hasta direccionada, ¿no? Ya no sé hasta dónde está tan improvisado esto que vos mencionabas, en relación a este tema y a la imposibilidad, por ejemplo, de muchas familias de poder acceder, de poder incluso haberse anotado, ¿no?, para mantener el subsidio o para entrar en alguna de estas segmentaciones. Totalmente, digo, porque si además a eso le sumamos algunos otros niveles de ajuste que se fueron anunciando esta semana, mientras Cristina Fernández de Kirchner hace su descargo a través de YouTube, se anunciaba en simultáneo estas medidas de Sergio Massa respecto al presupuesto del año que viene, donde tenemos casi 200.000 millones de pesos en recortes que afectan directamente a la salud, directamente a la educación, a la obra pública. Entonces, en definitiva, te llevan a una disyuntiva bastante dura, que es o pago las tarifas, o como, o pago los alquileres. Entonces, en definitiva, la cosa se vuelve muy cuesta arriba con información que termina siendo muy confusa, ¿no? Hoy el monto que se destina al pago de tarifas respecto de lo que es el salario mínimo vital y móvil, según la Secretaría de Energía de la Nación, se encuentra en el orden del 5,3% de un salario mínimo vital y móvil. Ahora, no se están teniendo en cuenta en realidad los costos de vida, y el promedio termina siendo mucho más grande, sobre todo cuando hablamos de un ingreso que no termina de estar registrado, y que es el de la informalidad económica, que afecta a la mitad de los laburantes en la Argentina el día de hoy, ¿no? Y que esa cifra tampoco tiene en cuenta, como vos decías, las facturas que van a venir en el mes de septiembre, ¿no? Así que bueno, interesante para plantearlo, para que nuestra audiencia también se entere acerca de esto y del contraste, ¿no?, de cifras que existe en torno a este tema. Nacho, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo viernes. Un saludo muy grande. Que estés muy bien. Hasta luego. Así pasaba